Bueno, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es atractivo? Porque yo creo que la gran mayoría de la población siente que es la mejor alternativa, porque todo lo que no ha sido capitalismo ha fracasado. Pero yo digo que, al mismo tiempo digo que no es atractivo, porque a mucha gente es como que le cuesta reconocerlo. Están siempre... El capitalismo, incluso para muchos de los que lo apoyan, y más aún en España, muchas veces parece que es un mal menor, parece que es una especie de, bueno, venga, me quedo con esto porque nos hace más ricos, pero no porque me crea que es un buen sistema, cuando en realidad es el sistema, no es solo una cuestión de dinero, es el sistema que ha traído más prosperidad en general, más bienestar en el más amplio sentido de la palabra, no solo material, sino también el que más ayuda a que las sociedades crezcan felices, a que haya las familias, las comunidades crezcan de forma racional. Y es cierto que no es atractivo, y yo creo que es porque hay una mezcla de errores y de, ¿cómo decirlo? Es un sistema que muchas de los fundamentos sobre los que se asienta son antiintuitivos o van contra creencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, que son muy difíciles de quitar del ser humano. Sí, yo creo que evolutivamente está enraizado y sobre todo es que hay una serie de, ¿cómo decirlo?, de intuiciones. Yo en el título de la charla lo he llamado prejuicios, son casi intuiciones, son cosas que tú sientes que son así y que incluso muchas veces para la vida cotidiana son verdad, pero que para un orden complejo no funcionan. Por ejemplo, una de las cuestiones de las que hablo en la charla, las cosas que funcionan en la vida son cosas ordenadas. Es decir, una familia que funciona es una familia en la que el padre y la madre más o menos organizan el hogar, le dicen a los hijos lo que tienen que hacer cuando son pequeños, les guían, les protegen, les dan una seguridad económica. Y una empresa igual, una empresa que funcione es una empresa bien organizada, con una cadena de mando, una estructura, con un plan de acción. Entonces la gente ve que lo que funciona en la vida es algo que está pues más o menos bien organizado. Entonces claro, decirle a la gente, pero el mercado es un orden espontáneo. Y te dicen, no hombre, no, pues esto, si queremos que funcione la economía, tendremos que poner a un tipo de ministerio de economía que sea muy muy listo y que haga lo mismo que hace mi padre o lo mismo que hace mi jefe, pero para toda la economía. Entonces romper esa intuición que es casi natural, que las personas la tengamos, es muy difícil. Bueno, no sé si más grave, pero quizás el más difícil de erradicar y el que genera errores más problemáticos, por así decirlo, o más importantes, yo diría que es el de la tarta, de que hay una tarta que hay que repartir. Porque claro, eso además tiene muchísimas implicaciones. Si tú dices que hay una tarta que hay que repartir, eso quiere decir que si hay uno que se está quedando mucho de la tarta, entonces va a haber muchas otras personas que se están quedando poco. Hay pobres porque hay ricos. Luego, si además hay una tarta que repartir, pues que nazcan más seres humanos va a ser malo. De hecho, hay muchas ocasiones hay esa tendencia a pensar, había una frase muy buena de un escritor americano que decía algo así como que cuando nace una vaca, la gente piensa que el mundo se enriquece, y cuando nace un niño, la gente piensa que el niño se empobrece, que el mundo se empobrece, y es como, es absurdo, los niños son buenos, que el ser humano, que haya habido un incremento de población en los últimos 2 siglos es bueno, porque la mayor fuerza de crecimiento es la inventiva del ser humano. Y sin embargo, claro, si tú tienes la impresión de que hay esa tarta únicamente para repartir, cuanta más gente nazca te da la sensación de que es que te van a quitar tu pedazo de la tarta. Entonces, ese concepto de una tarta cerrada, también en lo que hace referencia a los recursos naturales. Tú dices, claro, los recursos naturales son finitos, el petróleo se va a acabar si seguimos gastando, hay que buscar otras formas de energía. Y es como, bueno, pero es que el petróleo no se acaba, entre otras cosas, porque cada vez somos capaces de descubrir petróleo donde antes no lo descubríamos, utilizarlo de forma mucho más eficiente. Entonces, esa idea de la tarta que está ya dada y que lo único que nosotros hacemos es repartirla, a mí me parece que es la más peligrosa quizás. Sí, yo algunos de los prejuicios que he incluido en esta charla, probablemente si la diera en otro país no los incluiría. Hay un par de gráficos que he puesto sobre una encuesta que era una encuesta de percepciones de valores. Lo publicó el BBVA hace un par de años. Yo fui a cubrirla como periodista y a mí es de los días que más tristeza o más desazón he sentido, porque salíamos en el último lugar en prácticamente todas las tablas y eran preguntas del tipo: ¿crees que la economía de libre mercado es buena? ¿Crees que es bueno que los que más se esfuerzan ganen más? Ya no era solo una cuestión ideológica, sino una cuestión de fundamentos morales. Le preguntaba, una de las preguntas era: ¿crees que es bueno que el que más se esfuerza y el que más se lo merece, más gane?
Y España era el único país de Europa en el que más de la mitad de la población decía que no, que tenía que haber un reparto igualitario, incluso aunque eso premiase al que no quería esforzarse o al que no quería aportar nada a la sociedad. Y países socialdemócratas o de los llamados del estado, del gran estado del bienestar, en Dinamarca, por ejemplo, más del 80% de la población decía que no, que el que más se esfuerce debe tener un premio a su trabajo. En Holanda era un porcentaje parecido. Entonces, claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué aquí somos el país? Pues ya te digo, si se les preguntaba por capitalismo, éramos el país que más anticapitalista, desde el punto de vista de la ideología o del nombre, lo que era el país al que peor le sonaba la palabra capitalismo, pero incluso desde el punto de vista de los valores, éramos siempre el país que estaba en el último o en el penúltimo lugar. Estábamos ahí siempre luchando con Italia. Y es muy triste. Y yo, sinceramente, a eso no le encuentro una respuesta. Es cierto que históricamente no hemos tenido nunca gobiernos que hayan defendido de forma fuerte, con energía, los valores liberales. Pero bueno, en otros países ha pasado lo mismo y sin embargo no tienen ese grado de amor al intervencionismo. No sé si mucha gente dice que es el paternalismo, que primero fue el paternalismo franquista y luego el paternalismo de los gobiernos democráticos, la intervención, lo que nos ha llevado hasta ahí, pero la verdad es que es muy triste. Bueno, no sé si modélicas. A mí, por ejemplo, el caso de Dinamarca, que está muy de moda en los últimos meses en España, en esta encuesta en concreto salía bien en mi opinión, claro, en casi todas las preguntas. Es decir, los países del norte de Europa, que es algo contraintuitivo, pero que tienen estados del bienestar muy importantes, luego sus ciudadanos sí que apuestan por valores morales con los que la mayoría estamos de acuerdo. Pues premiar el esfuerzo, incentivar la búsqueda de riqueza, no creen en otras de las preguntas que eran si creían que los ricos eran todos ricos porque habían tenido buenas relaciones personales o por suerte o porque habían robado, no, eran de los que menos creían esto, creían que la mayoría de los ricos lo eran porque se lo merecían. Y bueno, pues esos valores, es cierto, no son solo estos países, ¿no? En otros países que lo podemos esperar más, tipo Estados Unidos o países anglosajones, también se repetían estas actitudes. Yo hablo de los del norte de Europa porque muchas veces desde España, desde la izquierda española, se citan esos países como ejemplos, y yo creo que ni en las políticas ni en la mentalidad de sus ciudadanos, que me parece más importante aún, son esos ejemplos muchas veces de lo que se quiere aquí vender. Pues no lo sé, yo lo intento cada día en mi trabajo, explicarle a la gente la realidad, de cómo, ya ni siquiera digo capitalismo, liberalismo, sino cómo funciona la economía en el día a día, eliminar muchos de esos malas intuiciones que no se corresponden con la realidad. Yo creo que la única forma hay una mezcla de trabajo diario de todos, explicarle a la gente que tenemos alrededor que esas intuiciones, por qué son erróneas, y sin enfadarnos y sin descalificar. Yo creo que muchas veces uno de los problemas del liberalismo o de los liberales ha sido que cuando alguien no ha entendido rápidamente lo que le queríamos decir o muestra una opinión diferente, nos hemos apartado o no hemos querido entrar a discutir. Yo creo que sí, que hay que entrar a discutir. Y luego hay un cierto utilitarismo, yo creo que sí que también nos debería servir. Es decir, explicarle a la gente, oye, mira, todos los sitios que a ti te gustan, todas las sociedades que han prosperado en la historia, son sociedades, por ejemplo, en el caso de, si solo hablamos de liberalismo en la parte económica, pues todas las sociedades que han prosperado en la historia, todos los países que te gustan, son países capitalistas. Yo creo que eso hay que repetirlo machaconamente una y otra vez, que la gente lo sepa. Es que, digamos que nuestros contrarios no tienen ni un solo modelo que funcione, pero ni uno, y nosotros tenemos cientos de modelos que funcionen y que han funcionado bien a lo largo de la historia. Entonces, aunque a mí los criterios utilitaristas me gustan menos que los criterios de fundamentos morales, filosóficos o en la parte de economía de criterios teóricos, pero la verdad es que en este caso ahí tenemos un arma muy importante, porque es que es verdad, es que no hay ni un solo modelo socialista, comunista que haya triunfado, que siquiera se haya acercado a generar una sociedad próspera. Y yo diría que casi no hay ningún modelo de una sociedad que haya apostado decididamente por el capitalismo que no haya funcionado.